hemos ido hacia afuera a ver el universo. La pregunta es qué tanto hemos ido hacia adentro a ver el universo que vive dentro de nosotros. Y hoy está el doctor Alexander Krugman y se suma a la conversación la doctora Paloma de la Fuente. Doctores, ¿qué tanto hemos...? La microbiota es el universo que vive dentro de nosotros, ¿no? Y te puedo decir que sabemos mucho más de astronomía de lo que hoy conocemos todavía de la microbiota. Que es nuestro universo interno. Absolutamente. Interno y externo, porque te insisto que también lo tenemos en la piel. Bueno, el universo que vive en nosotros. Esta convivencia, o sea, hay quien dice que tenemos tantas bacterias respecto a la cantidad de células humanas, que hay quien dice que probablemente deberíamos decir que somos microorganismos teniendo una experiencia humana. Somos microorganismos. Qué buena está esa frase, ¿no, Paloma? Me encanta, definitivo. Fíjate, y en la encuesta de hoy, en mi Instagram, @MarcoAntonioRegil, pueden ir a votar si quieren a las historias. La pregunta del confesionario es, ¿sabes qué es la microbiota? Pues del público, la gente que me sigue a mí, que no representa el total de la población ni mucho menos, es 70% dice que sí, 28% dice que no, y el 2% dijo, ¿y eso con qué se come? O sea, ni idea. O sea, y también en otra encuesta, en marcoantonioregil.com/fórmula, también estamos viendo que un poquito más de la mitad sí, poquito menos de la mitad no tiene idea de qué es la microbiota. Y es algo que tenemos que saber, somos microbiota. Ha cambiado mucho. Primero que nada vamos a entender aquí 2 o 3 conceptos muy básicos. ¿Qué es? A ver, primero se hablaba de una flora intestinal. ¿Es lo mismo microbiota que flora intestinal? La flora es un término muy antiguo. Realmente ya conocemos mucho más y hoy hablamos de microbiota. Ese es el término correcto. Ok. Y te puedo decir que cuando yo iba a la escuela de medicina, que fue en la prehistoria, por supuesto, pero para fines prácticos, los microorganismos solamente eran importantes por 2 razones. O bien porque te generaban muchos gases si consumías ciertos alimentos o porque te ayudaban a producir vitamina K. Eso era todo lo que sabíamos. ¿Y ya? Y no sabíamos nada más. ¿Pero por qué es esto? Porque la investigación, la información médica que teníamos dependía de que pudiéramos cultivar estos microorganismos. ¿Qué significa esto? Teníamos que tener la capacidad de aislar cada uno de estos bichitos de manera aislada y entonces hacer experimentación con ellos y ver cómo contribuían a la salud. Hoy sabemos que esos bichitos no están en forma aislada, sino que forman complejas comunidades. Comunidades, y así es como funcionan. De hecho, ya tendremos la oportunidad de hablar de esto, pero cómo se agregan y forman estructuras complejas que se llaman biofilm en el intestino. Pero olvídate de eso, Marco. Cambió la tecnología. Y entonces, a través de lo que se llaman estudios de metagenómica, ¿qué quiere decir metagenómica? Que podemos evaluar la información genética, no de uno, sino de muchos organismos, estas comunidades. Y entonces, en 2007, inicia el proyecto del microbioma humano. Entender que muchas de las funciones que tiene nuestro organismo no las podemos hacer solamente por nuestros genes. Necesitamos, por ejemplo, los genes de esos microorganismos para poder hacer muchas cosas nosotros. Ya te decíamos que hay 3 células, digamos, de esta microbiota por cada célula humana. Bueno, pues si ves la cantidad de información genética de estos microorganismos en comparación con la cantidad de genes que nosotros tenemos, se calcula que son 1000 veces más. O sea, somos microbiota. Si algo me llevo de esta conversación es que soy microbiota, somos microbiota y tengo que cuidarla. ¿Cómo la cuidamos, Definitivamente, Paloma? Marco, y algo que es bien importante que acaba de mencionar el doctor, si somos microbiota y si nosotros juntáramos a todos estos microorganismos y los pesáramos, podrían pesar hasta 2.5 hasta 3 kilos de microorganismos. O sea, nosotros somos hasta 3 kilos de microorganismos si juntamos a toda esta microbiota. ¿Y eso determina mi salud? Claro, dependiendo de cómo sea tu estilo de vida, la microbiota sabemos que hoy en día juega un papel muy importante en diferentes áreas de nuestra salud. Tenemos microbiota en todo el organismo. Como ya lo mencionó el doctor, tenemos microbiota intestinal, tenemos microbiota en nuestra piel, en otras áreas de nuestro cuerpo. Sabemos hoy en día mucho sobre microbiota intestinal porque es en donde más se ha hecho investigación actualmente. Y por otro lado, sabemos que a nivel de intestino nosotros tenemos el 80%
70% del sistema inmunológico a nivel intestinal. Justo ahorita que mencionaban el tema de Guillain-Barré y las enfermedades inmunológicas, si el 80% de nuestro sistema inmune está en el intestino, pues obviamente la microbiota intestinal juega un papel muy importante. Y hay muchísimas acciones y hábitos que nosotros podemos adoptar en nuestro estilo de vida que nos pueden ayudar a mejorar a esta microbiota, especialmente alimentación, estrés. El ejercicio es sumamente importante también. Entonces, si nosotros empezamos a modificar estos hábitos de nuestro estilo de vida, podemos tener una microbiota más sana, por lo tanto vamos a tener un sistema inmunológico también más sano y podemos prevenir muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que conocemos hoy en día, incluso tratar y revertir también. Wow, súper importante. O sea, somos bichitos, somos microorganismos y tengo que cuidar mis microorganismos. Si mis microorganismos están sanos, yo voy a estar sano o voy a tener más posibilidad de combatir cualquier virus que ande por ahí, cualquier enfermedad, cualquier epidemia que ande por ahí. Tengo mayor posibilidad de sobrevivir. Y no únicamente juega un papel a nivel inmunológico, también a nivel metabólico, a nivel hormonal. Digestión, todo. Todo, definitivamente. Entonces, inflamación en el cuerpo. Colitis, Totalmente. gastritis, todas las citis, las pero inflamaciones. pero entendamos también un par de puntos. Ajá. Nacemos con microorganismos, o sea, pensamos que como venimos del vientre materno es un medio estéril, no es cierto. Ya nacemos con una cierta microbiota. Esa microbiota va cambiando a lo largo de toda tu vida, se va madurando. Se calcula que alrededor de los 7, 8 años de edad ya tiene las características propias del adulto. Sabemos que hay 3 diferentes, se llaman enterotipos. Enterotipos quiere decir que tú y yo podemos ser totalmente diferentes por el tipo de microorganismos que tienes y esos tipos, esos enterotipos determinan finalmente muchas de las respuestas que va a tener tu organismo a lo largo de toda tu vida. Ok, y si como bien, duermo bien, hago ejercicio, pues mi microbiota está más sana. O sea, mi objetivo de salud es cuidar mi microbiota. Me agarro la pancita, pero porque como que tengo la idea de que aquí está y es nuestro segundo cerebro, pero ya nos explicaron que está en todo mi cuerpo, en todas partes. En todos lados. O sea, soy microbiota. Totalmente. Vamos a hacer una camiseta que diga eso. Soy microbiota. Sí. Pero a ver, creo que aquí vale la pena hacer esta distinción entre microbiota y microbioma. Ok, tenemos un minutito, que sea así muy al grano para entender. Microbiota son esos microorganismos que la conforman. Microbioma es esos organismos cómo conviven. El bioma es el entorno, se le llama el teatro. Entonces, todo aquello que determina que esos microorganismos puedan desarrollarse de manera adecuada o no lo hagan y esas interacciones que hay entre ellos. Por eso es esa convivencia y por eso forman esas comunidades. Ok, perfecto. Pues después de una pausa vamos a responder a varias preguntas del público. Un par de ejemplos aquí, pero las preguntas básicamente son las mismas. Víctor Yáñez, nuestro socio en Ciudad de México, dice ¿qué alimentos estabilizan a la microbiota? En el siguiente segmento hablaremos justamente de alimentos. ¿Qué alimentos dañan la microbiota? Viene en el siguiente segmento. Sandra Melgarejo, de Ciudad de México, dice ¿cómo se puede regenerar o cuidar la microbiota cuando hay colitis nerviosa? ¿Cómo cuidar la microbiota para nuestros hijos adolescentes? Pues vamos a hablar de alimentación. Después de una pausa se suma la chef Natalia Delgado, que nos va a dar ejemplos. Un delicioso y mexicanísimo tepache le puede ayudar a tu microbiota. Los doctores nos van a decir por qué y Natalia nos va a decir cómo prepararlo en casa. Seguimos en vivo en Telefórmula y Radio Fórmula el lunes de Eclipse, hablando del universo que vive en ti y afuera de ti. Tu microbiota.